estamos haciendo, y empieza a grabar, perdón, ahora sí, estamos haciendo el problema 8, que ya leímos el enunciado y ahora vamos a tratar de resolverlo, ¿sí? Es esa figura que estamos viendo ahí. Lo pasamos de nuevo a algún Jamboard. Ya la pegué. Buenísimo, La mil hoja gracias, siguiente. Ale. Entonces, ahora voy al Jamboard, así lo pongo ahí, y... Perdón. Ahí vamos. ¿El siguiente? Ahí Sí. vamos. Muy bien. Entonces, empecemos por el principio, ¿sí? ¿Qué nos preguntaba? Define índice de área foliar crítico y luego defina duración del área foliar y cuáles son sus unidades de medida y cómo la representaríamos en esa figura. Entonces, empecemos por IAF crítico. ¿Qué entendíamos por IAF crítico? Esa ya la saben todas hoy. Eso ya la saben, claro. Ese es fácil. ¿Qué era el IAF crítico? A ver, definámoslo. Cuando la eficiencia de intercepción es 95%. Ese es el valor de índice de área foliar al cual se alcanza el 95% de eficiencia de intercepción. Muy bien, perfecto. Y después, ¿qué es duración del área foliar? ¿Alguno alcanzó a leer el concepto, a verlo en algún video? ¿No era el tiempo en que el área foliar se mantenía, digamos, no, antes que entre en senescencia? O sea, que se mantenía verde. En realidad, si uno dice duración, tendería a pensar en eso, pero duración de área foliar, ecofisiológicamente, es otra cosa, define otra cosa. Que está bien, duración lleva a pensar en eso, uno debiera pensar en tiempo. Sin embargo, como concepto ecofisiológico, la duración del área foliar, la famosa, eso que se denomina DAF o algo por el estilo, ¿sí? Ahí está. Duración del área foliar, en realidad tiene otro concepto en ecofisiología, ¿sí? ¿Pudo alguno leerlo, se acuerda? Seguramente también en fisio han visto esto. La unidad es días, pero en realidad, cuando uno lo pone en valores, no son valores de días, porque la duración del área foliar habla de la integral, o sea, la superficie, bajo la curva del IAF. Y se acuerdan que una integral, en realidad, así como una tasa era la variación en Y dividido la variación en X, una integral es el producto, ¿no?, de las dos variables. Y por lo tanto, le estaríamos representando, si tomamos a un momentito, si tomamos a el caso B, estaría representado por esta superficie, ¿sí? Para lo cual uno tendría que estar valiéndose de algún, podría hacerlo geométricamente, pero en definitiva sería como un modelo que nos permita calcular, como les decía, la integral. Y como es un producto, tiene unidades de IAF, metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo, por días. Entonces, en realidad, como metro cuadrado por metro cuadrado se simplifica, quedan unidades de día, pero está haciendo referencia a una superficie de hojas por tiempo. Y por eso va a dar valores que no tienen mucho que ver con los días. Supongamos, por ejemplo, que imagínense integrar esto, que tiene valores de índice de área foliar de 5, 6 y demás, por valores de duración. Da un valor bastante más grande. Pero conceptualmente da una idea, hace referencia nos está hablando no solamente del tiempo, sino de qué área foliar hay en ese tiempo dado.
Y por supuesto, cuanto más duración de área foliar, más DAF tenemos, imaginamos empíricamente que se trata de un cultivo con más folioso, más verde, con más Más capacidad. volumen. Exactamente, más voluminoso. Como que podemos estar visualizando ese canopeo, ¿no? En volumen, exacto, como tridimensional, casi. Además, si uno lo ve ahí, los dos cultivos, que no sabemos cuál es A y cuál es B, pero vemos que es la misma duración en días. Si uno ve desde el principio a fin, empiezan y terminan al mismo tiempo. Claro. Pero en DAF, en duración de área foliar, uno sabe que hay uno que tiene una mayor DAF que el otro. Si lo representáramos gráficamente y quisiéramos representar el área de uno y otro, bueno, en el caso del cultivo B, que es el punteado, sería solamente el área representada por el rayado negro, o el cuadrillé, si quieren, Claro. de las dos cosas. Pero en el otro, en cambio, serían las líneas celestes, o sea que ya nos da una idea de mayor duración del área foliar. La duración del área foliar, así como con ese concepto y criterio, es principalmente importante para el periodo postfloración, porque recuerden de fenología que en estos cultivos donde la floración representa el fin de la expansión de órganos vegetativos y el comienzo del crecimiento de las estructuras reproductivas de los granos, nos está hablando, si solo nos restringiéramos a la etapa postfloración, de el área foliar que va a ser responsable de la fotosíntesis con la cual se va a generar la biomasa que va a ir a parar a las estructuras que cosechamos. O sea que ahí es lo más importante, tiene que ver con esa etapa por lo general. En sí es un valor matemático que no nos dice mucho, pero cuando uno quiere hacer comparaciones de genotipos, de manejo y demás, permite tener una unidad con la cual luego hacer algunas relaciones que pueden ser de valor para interpretar resultados. En este caso uno ya lo puede visualizar, hay un cultivo, como decía Alejandra, que uno lo imagina más voluminoso, de más área foliar. Y eso puede o no, lo discutiremos, ser importante para generar biomasa en general y biomasa de las estructuras reproductivas en particular, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte. Ya la marcamos, ahí quedó marcado. ¿Cuáles serían las unidades de medida? Las unidades de medida son, como les decía, día, en definitiva, pero es metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo por días, no por día dividido, sino multiplicado, ¿no? Después dice, si ambos cultivos corresponden al mismo genotipo y están sembrados en un mismo sitio geográfico y fecha de siembra, mencione dos variables del ambiente edafoclimático que puedan explicar diferentes evoluciones del índice de área foliar. Justifique indicando sobre los componentes del área foliar, que como vimos era el número de hojas, el área individual de cada hoja y la supervivencia de las hojas, ¿no? Entonces volvamos a nuestra figura. ¿Qué factores del ambiente edafoclimático podrían estar haciendo que se modifique la evolución? Es decir, ¿con qué factores del ambiente edafoclimático podrían explicar la diferencia entre A y B, suponiendo que están sembrados en la misma fecha y en el mismo sitio geográfico? Que uno tenga mayor densidad que el otro, entonces disminuye el índice de área foliar, el que está cultivado a mayor densidad. Ajá. Ahora, eso en realidad está bien. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Que si uno varía la densidad puede generar diferencias en el IAF y en consecuencia tener esas dos evoluciones distintas. ¿Sí? ¿Cuál sería el de más densidad? El que tiene menor IAF. ¿El de más densidad? Claro. El de mayor IAF.
yo pongo más plantas y tengo un índice de área foliar menor. Ah, no, pasa que me hice lío con el tema del tema de los estratos y cuánta luz intercepta, entonces como que Si lo pensáramos, cuando veamos relaciones poblacionales, que van a ser principalmente las relaciones denso-dependientes, ahí le vamos a poner un detalle a esto. Porque si estamos pensando plantas individuales, no el IAF, pero el área foliar de plantas individuales, ahí es diferente. Ahora, el índice de área foliar integra a todos los individuos del canopeo. Y en consecuencia, los efectos denso-dependientes, que también seguramente de eso han visto en fisiología, funcionan al revés. Las cosas que pasan en las plantas individuales no necesariamente ocurren, se traducen de la misma manera en el índice de área foliar. Suele haber una compensación entre el número de individuos que uno pone y el tamaño menor de cada individuo producto de él, eso que se llama, nosotros diríamos amuchamiento, en inglés es crowding, ¿no? Es como que se hace más denso el cultivo. Bueno, entonces uno diría que si uno integra el índice de área foliar, bueno, el de más densidad, y aparte hay un detalle, si volvemos a eso que les decía al principio de todo de un cultivo, en que, imaginemos el principio de todo de un cultivo siempre por el absurdo, traten de imaginarlo para encontrar la respuesta más sencilla, después los valores reales son otro tema, pero aunque sea las diferencias conceptuales, por el absurdo, al principio de todo de un cultivo, ¿hay interacción entre los individuos? Es decir, ¿se sombrean mutuamente o no? ¿Hay sombreo mutuo cuando los cultivos tienen una hojita emergida nada más? No, al principio no. No, ¿verdad? ¿Los demás estamos de acuerdo con eso? Al principio, las plantas no interactúan entre ellas, ¿no? Aún cuando estamos pensando en un cultivo de trigo, que se siembra menos espaciamiento, más plantas a lo largo de la hilera, en principio no hay interacción, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si uno piensa un almácigo mismo, al principio, cuando recién emerge, ¿no? No hay sombreo entre las plantas. Entonces, si yo pongo el doble de plantas, tengo más o menos índice de área foliar en ese estado muy, muy inicial. Más, tengo el doble, seguramente, porque va a ser el índice de área foliar que puede producir una semilla a la primera hoja, ¿sí? Ya no depende del ambiente, depende de la semilla. Bueno, el área foliar de la primera hoja es X centímetros cuadrados. Bueno, si pongo una planta o pongo dos plantas en la misma unidad de superficie, el índice de área foliar se va a duplicar. Entonces uno puede imaginar que si está pensando en densidad, temprano en el ciclo, y sí, la curva, el cultivo de más densidad tiene que ir por arriba. Después, cuando empieza a haber interacción entre las plantas, se va a establecer antes una interacción entre alta densidad y probablemente los individuos, cada uno empiece a ser un poco más chico, pero el número de individuos sobrecompensa la reducción de tamaño individual. Y en consecuencia, como índice de área foliar, que no es por planta, sino por metro cuadrado, el cultivo de más densidad es el que va por arriba, y el de menos densidad es el que va por abajo. Pero bien, eso está perfecto como alternativa. Pero nos dice del ambiente edafoclimático, no nos dice un caso de manejo como la densidad, ¿sí? Me venía bien el comentario para llamarles la atención, para poder discernir. La densidad es el que primero genera más índice de área foliar, seguro. Después hay otras cosas, pero ahora, ambiente edafoclimático. Nutrientes y agua. Nutrientes y agua, ¿no? Podrían ser, tanto... ¿Cuál sería el que, si uno dice el regado y el no regado? El regado es el que tiene mayoría. Bueno, suponiendo que el no regado, podría ser que llueve tanto que no hay diferencia, pero asumiendo un ambiente donde el agua no alcanza, uno podría decir con riego y sin riego. Nutrientes. ¿Cuál es el nutriente que por excelencia tiene que ver con el área foliar? El nitrógeno sobre todo, ¿no? La mayor parte del área del nitrógeno, en etapas sobre todo de generación, las primeras etapas vegetativas, se asocia a la generación de área foliar, ¿no? Bueno, muy bien, entonces esos podrían ser dos casos también, bien provisto de nitrógeno, no tan bien provisto de nitrógeno. Y ahí dijimos dos edáficos, ¿y climático?
Si están sembrados en la misma fecha, pero no puede haber una situación. Es el mismo lugar, la siembra en la misma fecha. Puede ser que tenga que ver con la plasticidad. O sea, si se habla de dos variedades, por ejemplo, que uno sea más plástico que el otro y sea más sensible, qué sé yo, no sé, a la nubosidad o a la... No sé, se me Dice ocurre. mismo genotipo. Pero dice el mismo genotipo. Ah, Que esté en un bajo, eso sería edáfico también. Claro. Ujú. Podría ser si uno piensa muy temprano en la primavera y que en los bajos hay temperatura más fresca. Ahora, ¿dicen la misma fecha? ¿Dicen el mismo año? No. Bueno, entonces esa puede ser una situación. Por lo que veíamos antes, porque la oferta de radiación varía, por ejemplo. Entonces, y la temperatura también, es decir, para la misma fecha de siembra, año tras año, uno no tiene el mismo cultivo porque la temperatura es distinta, ¿no? La radiación es distinta. Y yo Entonces, siempre digo, no todos los cumpleaños son iguales, ¿no? De cada uno. cuando uno invita a los parientes se equivoca. Sí, algún año llueve, otro no. Bueno, muy bien. Entonces, y ahora expliquémoslo un poco, porque los dijimos así genéricamente y está muy bien, pero dice, bueno, explique las diferencias. Y uno dijo, bueno, más agua es el A, y bueno, muy bien, pero expliquémoslo por los componentes del área foliar, es decir, el número de hojas, el tamaño de las hojas y la supervivencia, ¿no? O senescencia, como quieran verlo. A ver, suponiendo el caso del agua que dijeron primero, ¿no? Que está con mejor o peor provisión hídrica. Y me dijeron, el A tiene mejor provisión hídrica y el B peor provisión hídrica. ¿Qué cosas cambian de número de hojas, tamaño de hoja individual y senescencia? ¿Cuáles pueden cambiar de esos en función de la disponibilidad hídrica? Primero que el tamaño de cada hoja por la expansión que se produce cuando hay hidratación, ¿no? Bueno, fundamentalmente el agua tiene que ver la expansión, si hay etapas que nos alejan de la turgencia plena y un cultivo que el suelo se va secando, ya lo vamos a ver en agua, pierde esa capacidad de generar expansión, ¿no? Muy bien. Y en consecuencia, el área foliar individual de las hojas, en las etapas en que coincide la expansión de una hoja dada con algún grado de deficiencia hídrica, esperamos que sea un poco menor. Muy bien. ¿Número de hojas? Si lo que tenemos es un cultivo a la par, uno que lo regamos y otro que no lo regamos, y lo sembramos en la misma época y es el mismo genotipo. Un cultivo de maíz, ¿no? ¿Esperamos que cambie el número de hojas? El número no, capaz no, pero sí el tamaño. Bueno, el tamaño ya está, estamos de acuerdo. Claro, Ahora, el entonces- número en un cultivo de maíz que tiene vástago y no tenemos ni macollaje ni nada, ¿esperamos que cambie el número de hojas del vástago principal? Yo diría que no, pero En fenología vimos algo de relativo de desarrollo con el agua. como que el agua no era limitante. Decía. Y aunque lo fuera, tiene que haber una situación catastrófica para que un cultivo termine su ciclo antes de que vea expandirse la última hoja, ¿no? Podrá ser más chica, pero el número de hojas de un cultivo de maíz. Ahora, si fuera un cultivo de trigo o de soja, ¿el número de hojas cambiaría? Profe, puede ser que no, porque el número de hojas ya se ve diferenciado antes de que comience la iniciación floral. Claro, exactamente. La pasa más iniciación tiempo. floral queda definido el número, así que si uno encima se pone estricto y disecta plantas, seguro el número de primordios que va a haber es el mismo.
en una situación, como decía, catastrófica, que se termine el ciclo antes de llegar a floración y no veamos todas las hojas diferenciadas, pero sobre la iniciación floral y la diferenciación de hojas en el vástago principal, no, ni por agua ni por nitrógeno uno espera que en un cultivo de maíz varíe el número de hojas. Ahora, si es un cultivo de una gramínea invernal, ¿el número de hojas por unidad de superficie puede variar? ¿Qué pasa en las gramíneas invernales? ¿El número de hojas es solo las hojas del vástago principal? No, va a depender del genotipo, ¿puede ser? ¿Y de Pero qué ¿por qué cantidad siempre- El mismo genotipo. Si hay poca agua, tiene un cultivo de trigo, ¿esperamos ver el mismo número de hojas por unidad de superficie? ¿Por qué María menciona el vástago principal? Porque hay ramificaciones, ¿no? ¿Cómo se llaman en las gramíneas esas ramificaciones? Macoyo. Macollaje, exactamente. ¿Y el macollaje varía con la disponibilidad hídrica? Sí, porque es parte del crecimiento y de la expansión. Sí, porque depende fuertemente de la expansión. Uno sí se toma el trabajo por ahí de ver macollos diferenciados que inician algún crecimiento en una situación seca, por ahí los ve, pero que se expresen, que los podamos contabilizar y expandan hojas, depende de la condición de crecimiento. Si falta agua, si falta nitrógeno, el macollaje se ve seriamente afectado. Y si uno tiene cultivos de soja, si hubieran andado de paseo el año pasado en la región central, que hubo una sequía muy fuerte, una de las características es ver sojas paupérrimas, sin ramificaciones, porque las ramificaciones también dependen fuertemente de que exista buena condición de crecimiento, sin deficiencias edáficas, y en consecuencia el número de hojas y demás. O sea que en esos cultivos que macollan y ramifican, ahí es distinto. En el caso del maíz, no, porque vástago principal es hay macollaje, ya podemos discutirlo, pero no, en general, en un cultivo normal no forma parte sustancial de la generación de área foliar. En cambio, en los cultivos de cereales de invierno, en cultivos de sorgo, en cultivos de caña de azúcar, en cultivos de legumbres, sí puede variar por una deficiencia hídrica. Bueno, entonces el tamaño de las hojas, perfecto. El número en el cultivo de maíz no, pero en otros cultivos sí. Y respecto a la duración, a la persistencia o la senescencia, si fuese una situación que se prolonga en el tiempo de deficiencia hídrica o de nitrógeno, ¿qué esperaríamos que ocurra? La que tiene menos disponibilidad hídrica va a senecer antes que la que está bien provista de agua. Exactamente, si hay una condición algo que afecta la disponibilidad hídrica, si perdura, sobre todo en posfloración, va a ser lo que se suele describir como un estrés o sequía terminal, va a acelerar la senescencia, va a provocar que haya menos supervivencia de las hojas. Muy bien, entonces ahí analizamos cómo sería la situación de estas restricciones dependiendo de ellas del número, tamaño y supervivencia. Y después dice, si en el cultivo B, o sea que el que genera un índice de área foliar menor, se observa que la tasa de crecimiento del cultivo 15 días antes de floración es inferior a la tasa del cultivo en el momento de floración, mencione una posible causa de esta explicación, de esta observación, y explique brevemente. Es decir, si supongamos que 15 días antes de floración, en el cultivo B, uno se encuentra en una situación que la tasa de crecimiento es inferior a la que observa en floración. ¿Por qué podría ser?
tasa de crecimiento, ¿no? Porque si uno dice más o menos 15 días, fijémonos, 75. Acá estaríamos en 32,5 días, o sea que 15 días sería más o menos por acá, ¿sí? Cuando uno se ubica aquí, en el cultivo B, observa que la tasa de crecimiento del cultivo es algo menor que la tasa de crecimiento en el momento de floración. ¿Por qué podría ser? Poquito en relación con el ejercicio que hacíamos antes, ¿no? Estamos ubicados más o menos acá. Si este es el momento, 15 días antes es acá. Como les decía, si uno toma esta escala y dice, bueno, acá más o menos es 32,5 y acá más o menos es 15 días antes. Bueno, por la mitad. ¿A qué se puede? ¿Por qué puede ser que la tasa de crecimiento en este momento, vamos a escribir, vamos a poner a los... O sea, ¿qué factores modifican la tasa de crecimiento del cultivo? Que eso lo estuvimos viendo todo el día de hoy. Y en el problema anterior, ¿no? Claro, en donde hicimos el cuadro y todo eso. EUR, EI y... Radiación incidente. Sí. Vamos a ponerlo acá. Bueno, muy bien. Los candidatos son estos. Me dicen que la tasa de crecimiento en el día 60 es menor que la tasa de crecimiento en el día 75. ¿Sí? ¿Puede haber diferencias por eficiencia de intercepción? Para mí no, porque van a alcanzar las dos la misma eficiencia. ¿Por qué? Me estoy guiando por la línea esa horizontal. Como que Porque las dos van a en llegar. ambas situaciones, ¿en qué, cómo está el cultivo? ¿Qué alcanzó? El índice de área foliar crítico. Y se supone que entonces maximizó la eficiencia de intercepción. O sea que esto no es alternativa de diferencias en la tasa de crecimiento, ¿no? Nos quedan dos candidatas de variables. Había menor radiación incidente. Es lo más probable, ¿no? Porque lo otro es que varíe esto y eso se tendría que asociar a distinto, me lo van a contar la clase que viene, pero podría ser alguna deficiencia que justo en ese momento experimenta el cultivo un pequeño déficit hídrico, habiendo ya alcanzado el IAF crítico, podría ser. Que justo experimenta una temperatura muy fresca que reduce la eficiencia de insolación, podría ser. Pero lo más probable es que en este momento, justo en este momento, si uno lo toma como valor puntual el día menos 15 de floración, que tengamos, como vimos antes, una radiación incidente más baja. Esto está igual. El índice de área foliar es diferente, pero en los dos casos ya se alcanzó este valor, pero si la radiación incidente es menor, uno espera que la tasa de crecimiento sea inferior, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Creo que por el día de hoy hemos hecho basta.